Lectura del Conflicto de los Siglos, capítulo 4. Fieles porta antorchas. Aunque sumida la tierra en tinieblas, durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les acusaba de herejes, impugnaban sus motivos, difamaban su carácter y prohibían, adulteraban o mutilaban sus escritos. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de la oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo. Aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad, pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de lo que se encuentra en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente, Roma se esforzó por destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta, eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron poco obstáculo para llevar a cabo sus propósitos. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. Tan pronto como el papado obtuvo el poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que se rehusara a reconocer su autoridad, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía de Roma. La persecución de los emperadores paganos, que se extendió aún hasta aquellas lejanas costas, fue el único don de las primeras iglesias que Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. De ahí la verdad fue llevada a Irlanda y en todos estos países fue recibida con gozo. Luego que los sajones invadieron Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso Columba y sus colaboradores, los que reunieron a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Iona y establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Iona una escuela de la que fueron enviados misioneros no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún a Italia. Sin embargo, Roma había puesto los ojos en Gran Bretaña y resuelto a someterla a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorable acogida por parte de los altivos bárbaros, a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana. A medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos. Se vio entonces un contraste muy notable. Eran los cristianos primitivos sencillos y humildes, cuyo carácter, doctrinas y costumbres se ajustaban a las Escrituras, mientras que los discípulos de Roma ponían de manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa del papado. El emisario de Roma exigió que estas iglesias cristianas reconociesen la supremacía del soberano pontífice. Los habitantes de Gran Bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo, pero que el Papa no tenía derecho de supremacía en la iglesia
y que ellos no podían rendirle más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo de Cristo. Se hicieron varios intentos para conseguir que se sometiesen a Roma, pero estos humildes cristianos, espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro Señor que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado católico romano les dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjuicio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen, y se comete homicidio tras homicidio. Oseas 4:6, 1 al 2. No fueron vanas estas amenazas. La guerra, la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sostenían una fe bíblica, hasta que las iglesias de la antigua Inglaterra fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del Papa.